vamos a dedicarle un pequeño video cortito para aclarar cuáles son las radiaciones alfa, beta y gamma, y esto también lo tenemos que saber muy bien y muy importante. Dentro del núcleo atómico, por afuera están las distintas capas electrónicas, ¿no? Cuando el núcleo atómico está excitado, y que es lo que se llama un radioisótopo, o sea, un isótopo, como ya vamos a ver más adelante, que emite radiaciones, hay tres tipos de radiaciones distintas que pueden salir de un núcleo, de un radioisótopo. Una de ellas es la radiación gamma. Otra que puede salir es la radiación alfa. Y por último, otra emisión que puede salir es la emisión beta. Son los tres tipos de radiaciones que pueden salir de un núcleo atómico. Siempre salen de un núcleo atómico. Hay isótopos, hay radioisótopos que emiten solo gamma, hay otros que emiten solo radiaciones alfa, otros beta, otros las tres. Hay distintas características, ¿no? Hay muchos radioisótopos, hay muchos isótopos radiactivos que están permanentemente emitiendo. Eso es un tema para más adelante, pero bueno, en principio esto. ¿Qué características tiene? La gamma, es radiación electromagnética pura y nada más. Son radiaciones electromagnéticas. En cambio, la radiación alfa son núcleos de helio, o sea, que están saliendo partículas de acá, núcleos de helio. ¿Por qué se dice núcleos de helio? Porque está compuesta por dos protones y dos neutrones. O sea que una radiación alfa es todo esto que sale, dos protones y dos neutrones que salen de un núcleo. Y la radiación beta puede ser de dos maneras. Puede ser radiación beta positiva y radiación beta negativa. La radiación beta positiva son positrones. Y la radiación beta negativa son electrones, como los conocemos. ¿Qué son los positrones? Son electrones exactamente igual, también son partículas, pero de carga positiva. Son partículas subatómicas que están dentro del núcleo. Entonces, pueden ser cualquiera de las dos, las beta, positiva o negativa. Fíjense, las beta son partículas. Las alfa son partículas. Pero las gamma no. Las gamma son ondas electromagnéticas, son fotones. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo trato de diferenciar, por ejemplo, tengo un núcleo radiactivo que está emitiendo, por ejemplo, radiación gamma, ¿no? Y llegan acá, por ejemplo, a una pantalla o algo donde cuando golpeen, interaccionen, las afecte de alguna manera y se pueda medir, vamos a encontrar que la radiación gamma, si acá nosotros le colocamos, por ejemplo, un gran campo eléctrico, donde acá
es positivo y acá es negativo, como ya hemos estudiado hasta ahora, lo que es un campo eléctrico. Obviamente, donde hay un campo eléctrico, donde hay un polo positivo y un polo negativo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una atracción, va a haber una atracción para las partículas cargadas eléctricamente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué va a pasar cuando venga una partícula beta positiva? O sea, un positrón. Cuando llega acá el campo eléctrico, este positrón, ¿qué va a hacer? Se va a ver atraído por el polo negativo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a desviarse hacia acá porque va a tener atracción por este polo. Si yo hago pasar un beta negativo, o sea, un electrón, ¿por qué va a estar atraído el electrón? Por el polo positivo de acá del campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a desviar por acá. ¿Se entiende? Es así de simple. Y si yo traigo una partícula alfa, ¿qué carga tiene la partícula alfa? Positiva. Son 2 protones más 2 neutrones. Es bien positiva. Es doblemente positiva. Entonces se va a sentir atraída ¿por quién? Por el polo negativo, pero fuertemente atraída porque tiene 2 protones. Acuérdense de la ley de Coulomb, de la ley de la electrostática. Cuanto más cargas hay eléctricas en juego, más atracción o repulsión va a haber en su fuerza. ¿Qué va a pasar? Las partículas alfa también se van a ver muy atraídas por esto porque son altamente positivas, ¿no? Son doblemente positivas. Entonces se van a interaccionar en otro punto. Entonces, de esta manera, uno puede, si uno tuviese acá una especie de película donde puede ver dónde pega cada radiación, van a ver que las radiaciones alfa van a empezar a pegar bien hacia el lado negativo y las beta negativas bien para el lado positivo, y las gamma no van a ser influidas. ¿Por qué no son influidas por el campo eléctrico? Justamente porque no tienen carga, no tienen masa. Aparte, las partículas, las radiaciones gamma siempre viajan a la velocidad de la luz, a 300.000 km por segundo. En cambio, las beta y las alfa, no. Generalmente viajan mucho más lento, son más lentas. Y los recorridos que hacen las alfa y las beta son más cortos, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque interaccionan más rápido con la materia. Enseguida se frenan más fácilmente. Por decirlo así, la gamma, como es una onda vibratoria, atraviesa muchas más cosas y viaja más lejos. La partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones. Estamos hablando de una masa muy grande comparativamente. Entonces, ¿qué pasa? Es como hacer pasar un elefante por adentro de un pasillo de un shopping. Enseguida se va a golpear contra un montón de cosas y se va a ir frenando. Las beta es como si tiráramos una pelota de fútbol o una pelota de tenis, mejor, por ese pasillo del shopping. Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a recorrer más distancia hasta que interacciona con las personas y se detenga. Entonces, las partículas alfa son detenidas con una hoja de papel y ya se frenan. Las partículas beta, bueno, viajan más y se frenan un poco más lejos. Y las gamma, cuanto más frecuencia tengan, más difíciles de frenar son. Estos son conceptos muy importantes que se los tienen que ir incorporando, ¿sí?